En el capítulo anterior veíamos la polémica del sorteo que no saldría del todo bien con los niños de San Ildefonso, un nuevo formato de mundial que no prosperaría y una Italia que lograría ganar su tercera Copa del Mundo en un certamen que había ido de menor a mayor. Pasaron 4 años y la Copa del Mundo debía volver a América, y en esta oportunidad sería a México, que tendría la oportunidad de organizarlo 13 años después de su primer mundial en 1970 y que solo contaría con 3 años para organizarlo. Y además de esta forma sería el primer país en organizar 2 veces la Copa del Mundo. En este mundial veremos a Diego Armando Maradona en su esplendor, que anotaría 2 goles sumamente históricos, de los más recordados en las Copas del Mundo y hasta tienen nombre propio. Bienvenidos a los secretos del Mundial de México 1986. A menos de un año para el Mundial, México sufría una de las mayores tragedias de su historia. En la mañana del 19 de septiembre de 1985, la parte del sur, oeste y centro del país amanecía con un terremoto de 8.1 en la escala de Richter, que afectó principalmente al Distrito Federal. A las 7:19 y durante 2 minutos, toda la ciudad se sacudió, produciendo importantes destrozos que dejaron 10.000 muertos y más de 30.000 heridos, además de los millones de damnificados. En la Unión Soviética, mientras tanto, asumía Mikhail Gorbachev, que llevó adelante un plan político y económico con la intención de mejorar la situación del país, y él mismo recibió el nombre de la Perestroika, y fue el comienzo del fin de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como Estado soberano, que también sufrió el 26 de abril de 1986 el mayor desastre nuclear registrado en la historia de la humanidad, cuando explotó uno de los reactores de la central de Chernóbil. Antes de contarte cómo fue electo México como sede, te voy a contar una de las controversias más icónicas de toda la historia de las Copas del Mundo. En la reunión de comité ejecutivo de la FIFA de 1974 se terminó aprobando por unanimidad el único país que se había postulado para organizar el Mundial de 1986, que obviamente debía volver a América. En 1973, este país recibió la visita de los directivos de FIFA, que llegaron al territorio para ver que todo vaya en orden. Entre las exigencias estaba que el país debía contar con un mínimo de 2 estadios para 80.000 personas, 4 para 60.000 y 6 para 40.000 como mínimo, lo que daría un total de 12 estadios. Y espera un poco, porque ya te voy a contar algunas de otras exigencias que le impuso la FIFA a este país para que organice el Mundial. Y no estoy hablando de México. Además de los estadios, se pedía que haya rutas de ferrocarril y rutas para los automóviles que unieran todos los estadios en el país, pero veían que por la inclinación del territorio no era posible. Otra de las peticiones era el congelamiento de los precios de los hoteles y la apertura a la cantidad de divisas que podían llegar a ingresar al país. Cabe aclarar que estas exigencias se hicieron para cada una de las Copas del Mundo y que obviamente querían aumentar la cantidad de estadios para este mundial, porque también se preveía que querían aumentar la cantidad de equipos, así como también se hizo para España 1982. Pese a que estas exigencias en principio parecían demasiado, la buena relación de Alfonso Señor Quevedo, presidente de la Federación de Fútbol del país, y Joao Havelange, presidente de la FIFA, fue que finalmente se le otorgó la sede. Y te estarás preguntando, ¿cuál fue ese país? Ese país fue Colombia. Y no me estoy equivocando. El 9 de junio de 1974 se definió en Zúrich, en la sede de la FIFA, que Colombia sería el país organizador, ya que era el único postulante para el 86. Sumado a la preocupación que tenía la FIFA por el Mundial de 1978, que se iba a desarrollar en un país gobernado por militares, en el que la noticia de la desaparición de gente y donde el gasto de la organización era cada vez mayor, se le sumaban los cuestionamientos internos que sufría el presidente de Colombia de propios extraños. A comienzos de la década de los 80, la guerrilla estaba cada vez más presente como noticia y el narcotráfico empezaba a ganar importancia. Sumado a esto, estaban las exigencias de estadios e infraestructura civil. Antes de negociar su baja a la candidatura, Colombia presentó a la FIFA un proyecto para que en vez de 12 estadios fuesen 5 de 40.000 personas como mínimo, algo que la FIFA rechazó contundentemente. Finalmente, el 25 de octubre de 1982, escuchen bien, poquitos años antes de comenzar el Mundial,
porque obviamente los mundiales se organizaban con una cantidad de años determinado, por eso Colombia había sido electo en 1974, o sea, 12 años antes de que se desarrolle el mundial, y el presidente Belisario Betancur anunciaba que Colombia no estaba dispuesto a cumplir con las extravagancias que solicitaba la corporación multinacional, en clara referencia a la FIFA. La realidad es que incluso hoy, 36 años después, Colombia tampoco podría, con dichas exigencias, organizar una Copa del Mundo. Con este hecho hay que avanzar al 20 de mayo de 1983, cuando el Comité Ejecutivo de la FIFA se reunió en Estocolmo, Suecia, para definir quién sería el anfitrión del mundial que se disputara 3 años más tarde. En un principio se postularon 4 países. Estados Unidos, que estaba en plena organización de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, contaba con toda la infraestructura necesaria para organizar un mundial, así como también otros 3 postulantes fueron Canadá, Brasil y México. El primero que terminó bajando su candidatura era justamente el más propicio, que era Estados Unidos, que terminó aceptando organizar el mundial de 1994, que sería varios años más tarde, ya que contaría con toda la infraestructura necesaria para organizar no solamente unos Juegos Olímpicos, sino que también un mundial que se disputa en muchas más ciudades. Brasil y Canadá bajaron su candidatura por una cuestión de tiempos, lo que terminó dando por decisión unánime que la FIFA elija a México por segunda vez en la historia y que solamente tenía 3 años para organizar el segundo mundial que tendría en su territorio, convirtiéndose en el primer país en toda la historia de las Copas del Mundo en organizar 2 mundiales. Y fue tal el nivel de organización que tuvo México que un año más tarde, después de lo que fue aquellos destrozos de 1985 por el terremoto, pudo organizar el mundial en tiempo récord, lo que terminó demostrando que era un país que estaba preparado. En México en 1986 se termina cambiando el formato de los mundiales, el que sería el activo hasta hoy en día. En esta nueva edición de la Copa del Mundo, 24 equipos participantes se dividían en 6 grupos de 4 equipos cada uno, de los que clasificarían 2 a la siguiente ronda y también los 4 mejores terceros. Para esto se haría una tabla de posiciones entre todos los terceros que clasificarían los 4 mejores clasificados, como les conté recién, y en caso de empate se definía por diferencia de gol. En el grupo A estuvieron los últimos 2 campeones del mundo, Italia y Argentina, junto a Bulgaria y Corea del Sur. En el debut Argentina venció 3-1 a Corea, mientras que los europeos igualaron 1-1 entre sí, y en la segunda fecha Argentina e Italia empataron 1-1, al igual que Corea y Bulgaria. En la última fecha el equipo de Carlos Vilardo necesitaba un empate para pasar de ronda, pero terminó venciendo 2-0 a Bulgaria, mientras que Italia consiguió el triunfo que necesitaba por 3-2 y avanzó de ronda, dejando a Bulgaria en el tercer lugar, pero clasificado como uno de los mejores terceros. En el grupo B estuvieron el organizador México, Paraguay, que había dejado afuera a Colombia en las eliminatorias, Bélgica e Irak, que jugaba su primera Copa del Mundo y perdió los 3 partidos. México no tuvo mayores complicaciones en pasar a la segunda fase con 2 triunfos y un empate frente a Paraguay. Los paraguayos, por su parte, terminaron segundos con un triunfo y 2 empates, mientras que los belgas fueron los mejores entre los terceros para asegurarse su lugar en los octavos de final. En el grupo C, la Unión Soviética y Francia empataron entre sí y derrotaron en ambos partidos a los otros equipos del grupo, que eran Hungría y Canadá, que terminó el mundial sin puntos ni goles a favor, y de esta manera pasaron ambos a la segunda fase. En el grupo D, Brasil ganó sus 3 partidos frente a España, Irlanda del Norte y Argelia para asegurarse la primera posición. Por su parte, España lo acompañó con 2 victorias sin mayores complicaciones. En el grupo E, Dinamarca consiguió un puntaje perfecto con uno de los mejores equipos que más sorprendió en el mundial, venciendo a Alemania Federal, Uruguay y Escocia. Los alemanes consiguieron un empate frente a los charrúas y una victoria frente a Escocia por la mínima, que les permitió ser segundos. Uruguay, por su parte, pese a haber sufrido un 6-1 en contra en una de sus peores goleadas mundialistas, pasó como uno de los mejores terceros por diferencia de gol. Marruecos, Inglaterra, Polonia y Portugal integraron el grupo F, que terminó siendo una sorpresa porque los africanos, que habían conseguido 2 empates frente a Polonia e Inglaterra, en la última fecha le ganó y eliminó a Portugal, para así asegurarse la primera posición. Polonia, pese a que clasificó como tercero, llegó con un lugar en octavos de final asegurado con su triunfo a Portugal, pero Inglaterra le propició un 3-0
para quitarle el segundo lugar del grupo. Para la segunda fase, FIFA tomó una de las decisiones más inteligentes de su historia: eliminar los grupos y hacer una ronda de eliminación directa con los mejores 16. El primer encuentro fue la victoria de México por 2-0 frente a Bulgaria, y así logró llegar por última vez en su historia a disputar un partido de cuartos de final de un mundial, el famoso quinto partido. Su rival iba a ser Alemania Federal, que le ganó a la sorpresa a Marruecos por 1-0 con gol de Matheus a los 88 minutos. Brasil, por su parte, goleó 4-0 Polonia para avanzar de ronda y tener como rival en cuartos a la Francia de Platini, que le ganó por 2-0 al último campeón Italia. Dinamarca, que venía a hacer una gran primera ronda, chocó con España, que le ganó por 5-1 y lo dejó fuera en su primera cita mundialista. Su rival en cuartos iba a ser Bélgica, que tuvo uno de los partidos más duros y necesitó 120 minutos para ganarle por 4-3 a Unión Soviética y dejarlo afuera. Inglaterra no tuvo mayores problemas y eliminó a Paraguay por 3-0, y en cuartos jugaría con Argentina, que sin jugar un gran partido venció a Uruguay por 1-0. Una de las semifinales la iban a disputar Alemania Federal y Francia, que habían eliminado a España y Brasil respectivamente por penales. Y hasta ahí iba a llegar el equipo de Michel Platini, una de las grandes figuras que tenía el mundo en aquel momento, y que le tocó toparse con una gran Alemania que lo terminó venciendo por 2-0 y de esa forma alcanzaba su quinta final en Copa del Mundo. Y vos te preguntarás cómo le fue a la selección argentina. Obviamente, si llegaste hasta este video, viste la miniatura, te habrás dado cuenta que Argentina, de la mano de Diego Armando Maradona, fue campeón del mundo. Para el Mundial de México 1986, Argentina sufrió demasiado las eliminatorias porque, pese a que había ganado los primeros 4 partidos, le tocó viajar a Perú con la intención de conseguir un empate que le asegurara la clasificación. Pese a todo, cayó por 1-0 y llegó al último partido frente al mismo rival con la necesidad de conseguir un empate en Buenos Aires. En un estadio monumental repleto, Argentina comenzó ganando 1-0 ante el elenco peruano, pero la tranquilidad pasó a nerviosismo porque antes de que finalicen los primeros 45 minutos, Perú se puso 2-1 arriba, y los fantasmas de 1969, cuando Argentina había quedado afuera del Mundial de México 70 ante el mismo rival, traía sus consecuencias. En un partido muy peleado, Argentina, a 10 minutos del final, iba a lograr el empate de la mano de Ricardo Gareca y de esa forma clasificaba al Mundial de México 86. Bilardo, entrenador de aquella selección, es reconocido por muchos de sus jugadores por su gran obsesión, y ese mundial no iba a ser la excepción. En enero de 1986 viajó a Tilcara con jugadores del fútbol local para comenzar un proceso de aclimatación a la altura, y ya con todo el plantel eligió seguir el proceso en abril en Barranquilla y ser la primera selección en arribar a México el 5 de mayo, 26 días antes del partido debut, y vaya que sirvió. Luego del triunfo ante Uruguay, que ya repasamos, se venía el partido ante Inglaterra, que para el público y los jugadores se tomaría como una revancha. Pero no se tomaría como una revancha deportiva, sino una revancha por la historia y por la patria. Recordemos que 4 años antes, en 1982, argentinos e ingleses vivieron un conflicto bélico de 2 meses en las Islas Malvinas, que para el pueblo argentino significó mucho más que una derrota en una guerra. El equipo argentino, y principalmente su capitán y emblema Diego Armando Maradona, se prometieron conseguir una victoria para su público, y así lo consiguió en el partido más importante de la historia del fútbol argentino. Luego de un primer tiempo en el que poco había sucedido, el segundo tiempo arrancó Argentina a manejar la pelota hasta que a los 6 minutos Maradona recibió en mitad de cancha y arrancó la jugada de lo que terminaría como la mano de Dios, y para muchos la justicia que necesitaba el pueblo argentino. Pese al reclamo de varios jugadores ingleses, el árbitro convalidó el gol. Pero 4 minutos más tarde, Maradona se iba a reivindicar y transformar en ese mismo momento en el mejor jugador de la historia mundial, cuando arrancó con la pelota en mitad de cancha, eludió a 4 jugadores de campo más el arquero para convertir el mejor gol de la historia, según declaró la FIFA. Pese a que pasaron 36 años, se siguió hablando de ese gol y se seguirá hablando por muchos años más. Pese a que Inglaterra llegó al descuento, no le alcanzaría a los británicos y Argentina accedería a las semifinales. Allí enfrentó a Bélgica, que luego de empatar 1-1 ante España, la terminó eliminando en los penales. El enfrentamiento entre Argentina y Bélgica significó para muchos uno de los mejores partidos de Maradona en mundiales, donde anotó los 2 goles para llegar a una nueva final mundialista. El 29 de junio, el Estadio Azteca recibió a más de 110.000 espectadores para presenciar lo que sería una nueva final de la Copa del Mundo. Allí se enfrentaron Argentina y Alemania en un partido donde el equipo sudamericano logró poner
ponerse en ventaja en el primer tiempo gracias al Tata Brown y poder terminar arriba. En el segundo tiempo, Argentina llegaría rápido a aumentar esa ventaja en los pies de Jorge Valdano, que a los 10 minutos puso el 2-0 y la historia parecía liquidada, sobre todo porque pasaban los minutos y Alemania no lograba descontar. Sobre los 74 minutos, luego de un tiro de esquina, Rummenigge conseguía el descuento y le daba vida al equipo alemán, que 6 minutos más tarde con otro córner iba a llegar el empate gracias a Rudi Völler. Argentina no se descolocó y apenas 3 minutos más tarde logró que Maradona, rodeado de rivales y casi sin lugar para meter un pase, habilitó a Jorge Burruchaga para poner el 3-2 definitivo que no cambiaría hasta el final. Así y de esta manera, Argentina levantaba su segunda Copa del Mundo. El inglés Gary Lineker, con 6 goles en 3 partidos seguidos, similar a lo que había logrado Paolo Rossi 4 años antes con Italia, se llevó el botín de oro como goleador del torneo. Por su parte, Diego Maradona, que fue de menor a mayor, fue de manera indiscutida el mejor jugador del torneo y se llevó el Balón de Oro y se convertía en el mejor jugador del mundo pese a que no existiera distinción alguna, ya que el Balón de Oro que entregaba anualmente la revista France Football era solo para jugadores europeos. En el próximo capítulo de Los Secretos de los Mundiales veremos un entrenador que alcanzaría el récord de Mario Lobo Zagallo, mítico entrenador de Brasil, campeón del mundo como jugador y como entrenador. A su vez veremos al mejor arquero probablemente de la historia de las Copas del Mundo, o uno de los mejores, y a un Diego Maradona que, a pesar de que lo molieron a patadas, se convertía en el mejor futbolista de aquel certamen. Eso lo veremos en Los Secretos del Mundial de Italia 1990.